Muy buenos días, que Dios bendiga, queridos chicos, bienvenidos al primer año de secundaria, a la materia de educación cristiana. Dios les bendiga en gran manera y recuerden el texto que estamos trabajando durante esta semana. Me gustaría que usted se pueda grabar tanto en su mente como en su corazón. Antes de empezar la clase de este día, quiero decirles que en primer lugar necesitan, cada vez que tengamos tanto la materia de valores cristianos como educación cristiana, necesitamos que usted pueda tener la Biblia a su mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ir trabajando algunos textos bíblicos y usted necesita tener su Biblia a su lado para ir leyendo algunos textos. En segundo lugar, me gustaría también que tenga su cuadernito o el lugar donde usted va a escribir, porque vamos a ir aprendiendo algunas cosas, ¿está bien? Así que con estas dos indicaciones breves vamos a empezar en esta mañana el desarrollo de la clase. Para empezar quiero leer el versículo de la semana que se encuentra en Romanos capítulo 8 versículo 37. Romanos 8:37 dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tres cosas importantes que nos señala este versículo. En primer lugar dice, pero por sobre todas estas cosas, cualquier situación que tú vivas no va a ser mayor a lo que Dios tiene para ti. Por sobre todas las cosas, aún sea la felicidad tal vez que te dio porque te compraron algo, mayor a esa felicidad, somos más que vencedores en Cristo Jesús. En segundo lugar, la palabra dice, somos más que vencedores. Y ser más que vencedor es ser doblemente vencedor. Es como que te premiaran doblemente, porque has ganado un premio, porque has ganado un primer lugar. Es como que alguien dijera, te voy a premiar doblemente. Y así es, somos premiados doblemente en el Señor. Y en tercer lugar dice, no por tus fuerzas, ni por tu sabiduría, sino dice, en el amor de Dios para nosotros. El amor de Dios para nosotros. Así que recuerda ello. Muy bien, el tema para esta mañana. Un tema muy importante que tienes que poner en práctica. Y el tema de esta mañana tiene que ver con un ámbito de fe. La fe. ¿Sí? La fe. Es algo que necesitamos cada día ir poniendo en práctica en el desarrollo de nuestra vida cristiana y en el desarrollo de todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué es importante que veamos este tema? ¿Por qué crees que es importante? ¿Por qué necesitamos aprender de la fe? ¿Por qué? Porque es la única manera como agradamos a Dios. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la manera como podemos agradar a Dios tiene que ver con nuestro ámbito de fe. Así que, si quieres agradar a Dios, necesitas tener un poco de fe que vaya creciendo en tu vida. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta clase? Aprender a confiar en Dios. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aprender a tener confianza en Dios. Aprender a tener confianza en Dios. ¿Sí? Aprender a tener confianza en Dios. Muy importante para nuestra vida. Quiero que a lo largo de lo que vas a trabajar tanto en la clase como en las fichas, tú entiendas y aprendas la importancia de tener confianza en Dios. Un versículo que nos acompaña es Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham confió en Dios y su confianza fue contada por justicia. Imagínense, Abraham fue un hombre justo, correcto. ¿Por qué?
porque confió en Dios, ¿sí? Y eso es muy importante, confiar en Dios. Así que yo te invito a que podamos ver el libro de Génesis, ¿sí? El libro de Génesis, capítulo número 13. Génesis, capítulo número 13. El libro de Génesis, capítulo número 13. O podemos ver aún desde el 12. Me gustaría que tú puedas ir leyendo. Génesis, capítulo número... vamos a tener abierta nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 13. Y los versículos, vamos a leer los versículos 6 en adelante. Y dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el ferezeo habitaban entonces en la tierra. Entonces dijo Abraham a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y más adelante dice en el versículo número 12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades y las llanuras, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y dijo Jehová a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Es bastante lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Le estaba prometiendo una tierra grande. Le estaba prometiendo varias cosas. Le estaba prometiendo que su descendencia iba a ser grande. Pero Abraham tenía ya una edad avanzada, 75 años. En segundo lugar, Abraham hasta esa fecha no tenía hijos. ¿Cómo un hombre viejo de 75 años podría tener un hijo? Y ahora, imagínate que Abraham no tenía hijos y Dios le dice: tu descendencia será como la arena del mar. Tendrás tantos hijos, vas a llenar la tierra. Era bastante la promesa que Dios le había hecho. Y esa fe de Abraham fue lo que nosotros habíamos leído en Santiago 5:23. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Le creyó a Dios que le iba a dar una tierra tan vasta, tan grande. De pronto él estaría pensando: ¿y yo solo para qué voy a vivir en esta tierra? Pero Dios le dio esa tierra. Y en segundo lugar, le dijo: voy a llenar de tu descendencia. Abraham es un hombre muy importante en la historia bíblica y en las historias de muchas religiones. ¿Por qué? Porque para los musulmanes es un gran profeta. Para los judíos, Abraham se encuentra entre los hombres más importantes de todos los antepasados. Y para nosotros los cristianos, Abraham es el ejemplo de fe, que se le conoció también con el sobrenombre el Padre de la Fe. Usted debe creer a Dios firmemente, como lo hizo Abraham. Y obviamente usted va a hacer una gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué debo creer en Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y les vamos a dar dos razones, rapidito, ¿sí? Número uno, aquí vamos a colocar y decimos:
porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios cumple. Dios cumple sus promesas. Y usted seguramente va a decir, pero pastor, ¿por qué Dios cumple sus promesas? Ah, muy bien. Y te voy a dar algunas razones del por qué Dios cumple sus promesas. En primer lugar, porque Dios no es hombre. Dios no es hombre o ser humano, diríamos, ¿sí? ¿Cuál es la característica del ser humano? El ser humano engaña. El ser humano promete y no cumple. Dios promete y cumple. En el Antiguo Testamento leemos de un hombre que se llamaba Jacob. Él encontró una señorita muy bonita y su nombre era Raquel. Él quería casarse con ella. Hizo un acuerdo con el padre de Raquel para trabajar a cambio de su hija por 7 años. Al fin de los 7 años, su padre le engañó y le dio a su hermana mayor, que se llamaba Lea. Y por Raquel tuvo que volver a trabajar otros 7 años más. Así es como el ser humano engaña. Así es como el ser humano miente y no cumple lo que promete. Así que, ¿por qué debemos creer en Dios? ¿Por qué debemos confiar en Dios? Porque Dios cumple. Y tú vas a preguntar, ¿y por qué Dios cumple? Porque Dios no es hombre, no es ser humano, que siempre está engañando, siempre está mintiendo, ¿sí? Abraham tenía confianza en Dios. Abraham tenía una gran confianza en Dios. ¿Por qué tenía una gran confianza en Dios? ¿Qué es lo que Dios le había prometido? Que tendría un hijo. Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Le había prometido un hijo, ¿sí? Aun cuando él era ya viejo. También le prometió tierra, propiedades, ¿verdad? Y Dios cumplió. Dios le dio todo lo que él había prometido. Así que él decía, yo creo que Dios cumplirá su promesa. Y Dios cumplió su promesa en la vida de Abraham. Sí, Dios cumple sus promesas. Entonces podemos confiar en Él. ¿Cuál fue el resultado de confiar en Dios? Número 2, podemos decir acá, Dios cumplió. ¿Cuál fue el resultado? Fue que Dios cumplió. Dios cumplió sus promesas. Dios sí cumplió sus promesas, ¿sí? En primer lugar, podemos ver que su hijo se llamó Isaac. Y en segundo lugar, podemos ver que Dios le dio una tierra que se llamó Israel. De los hijos de Isaac. Dios cumplió. Dios cumplirá la promesa que Él ha hecho a cada uno de sus hijos. Pero ¿cuál es el requisito? El requisito es confiar en Dios. Abraham pudo confiar en Dios, ¿sí? ¿Y cuál es una de las grandes promesas que Dios ha hecho con nosotros? Es que seremos justificados de la misma manera que Abraham. Es la única manera para ser justificados si confiamos en Dios. Así que ponga su fe en Cristo Jesús como su Salvador. Él solo puede darte vida eterna. Solo Dios puede cumplir lo que Él ha prometido. Tienes en la plataforma 2 fichas. La una es la ficha de trabajo y vas a desarrollar todo lo relacionado con Abraham y la fe que él tenía.
Y luego vas a trabajar también en la ficha de actividad. Y en la ficha de actividad se va a resumir todo lo que hemos hablado en esta mañana. Que Dios bendiga tu vida y que la paz de Dios sea en el resto de tu día. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.